Hola alumnos de segundo de secundaria. Nuestro tema de hoy son las invasiones bárbaras. ¿Quiénes son los bárbaros? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que entre el año 235 y 285 Roma estuvo asumida en un periodo de anarquía y guerras civiles, quiere decir enfrentamientos entre ellos mismos. ¿Qué hizo? Eso hizo que debilitaran toda su frontera y eso le permitió de que entraran otra gente a su territorio. Pero ¿quiénes eran esa gente? Eran los bárbaros. Los bárbaros eran llamados así porque no tenían las mismas costumbres que los romanos. Y por eso eran llamados de esa forma. Eran los que vivían fuera del territorio romano. Pero acá nosotros tenemos a personajes como Atila, que era un bárbaro de los hunos, que venía desde Asia Central, como que también desde Germania. Ellos fueron entrando a territorio romano, algunos por escaparse de este personaje y otros de manera pacífica, que lo vamos a ver un poco más adelante. Como nosotros podemos ver, antes Roma estaba dividida en dos partes, en Occidente y en Oriente. Eso llevó a que no haya una unión, y esa división hizo que se debilite poco a poco el Imperio Romano. Pero eso, ¿de dónde viene? Bueno, viene desde la época de Teodosio. Teodosio divide el imperio en dos, entre sus dos hijos, Honorio, que se lleva el Imperio Romano de Occidente, y Arcadio, que se lleva el Imperio Romano de Oriente. Ya, entonces vamos a resumir que los bárbaros fueron un pueblo que habitaban fuera de los límites de la frontera romana. Hay varias clasificaciones. Nosotros vamos a ver una de ellas. Se clasificaban en dos: en los asiáticos, donde destacaban, o amarillos también se les puede llamar, donde destacaban los hunos, y los pueblos germanos, que eran los anglos, los sajones, los ostrogodos, los francos, los vándalos y los visigodos. ¿Cuáles fueron las causas de las invasiones bárbaras? Primero, la sobrepoblación de la Germania. Quiere decir que los pueblos bárbaros estaban tan sobrepoblados que tenían que buscar nuevos territorios. Esos nuevos territorios entraron tanto de manera pacífica como de manera violenta. Y la presión de los hunos, como les mencioné. Estos pueblos asiáticos empezaron a invadir los pueblos, y ellos, por escapar de los hunos, empezaron a entrar a territorio romano para sentirse protegidos. Y por supuesto, una de las causas principales es la crisis del imperio, como lo habíamos dicho al comienzo del tema. Las invasiones bárbaras. Acá, como podemos ver en el mapa, cómo vienen del oriente hacia el occidente, y poco a poco van entrando y van sobrepoblando gran parte. Algunos entran a occidente, otros entran a oriente, otros pueblos como los visigodos van a entrar a oriente y después se pasan hacia occidente. A ver, los principales hechos fueron la batalla de Adrianópolis, que fue la victoria visigoda sobre los romanos, y muere el emperador Valente. Eso sucedió en el 378. En el 409 los vándalos invaden Hispania y se trasladan luego a África. En el 410 hay un saqueo en Roma por los visigodos al mando de Alarico. En el 451 se da la batalla de Campos Cataláunicos, o llamado también Chalón. Ahí es donde Roma con los pueblos germanos se van a unir. Una coalición es una unión al mando de Aecio. Ellos se van a unir para derrotar a Atila. Atila es un guerrero huno, y con eso acaba la persecución de los hunos hacia los demás territorios. En el 455 se da un nuevo saqueo a Roma por los vándalos al mando de Genserico. En el 476 es el derrocamiento de Rómulo Augustulo, último emperador de Roma de Occidente, por el Érulo Odoacro.
Y en el 493 Teodorico, rey ostrogodo, derroca, o sea, lo saca a Odoacro, apoderándose de Italia. Así es como nosotros vemos algunas de los sucesos que suceden en las invasiones bárbaras. Pero ¿qué consecuencias trajo eso? Primero, la desintegración del Imperio Romano de Occidente, el surgimiento de reinos germánicos, que va a ser nuestro tema de la siguiente clase, el predominio de las actividades agropecuarias y decadencia del comercio, quiere decir que solamente se van a dedicar a la agricultura, el surgimiento de lenguas romances, es decir, que van a haber nuevas lenguas como el castellano, catalán, portugués, francés, italiano, rumano, etc. La difusión del cristianismo, que fue base para la unificación de los pueblos. Empiezan los nuevos reinos como el reino franco, reino visigodo. El reino franco se establece en Francia, el reino visigodo en España, el reino ostrogodo en Italia, el reino anglosajón en Inglaterra y el reino vándalo en lo que nosotros conocemos como el país de Túnez. A ver, ¿qué tipo de religión tenían? Ellos idolatraban, quiere decir que tenían varios dioses. Adoraban al sol, a la luna, a la tierra. Y también creían en gente mágica como los genios, como las hadas. Ellos creían en Odín. Y tenían que cuando ellos morían se iban al Valhalla, lo que nosotros podríamos conocer como el paraíso. Tenemos algunos dioses bárbaros como Thor, como Tyr, como Vanir, como Norna, y seres sobrenaturales como los elfos, los gigantes, los enanos, cosas que nosotros vemos en las películas de fantasía. A ver, vamos a ver algunos pueblos romanos, algunos pueblos bárbaros, entre ellos los hunos. Como habíamos dicho, los hunos vienen de Asia Central, específicamente de la zona de Mongolia. Ellos tenían un líder principal, ese líder principal era Atila. Atila empezó a invadir gran parte de territorios desde Oriente hacia Occidente. Sé que se extendieron hasta las orillas del Rin y el Danubio, hasta el año 476. Otros son los ostrogodos. Ellos eran un pueblo germano que después de la muerte de Atila logran asentarse en el Imperio Romano. Aunque era un pueblo de bastantes hostilidades, luego vienen por la migración visigoda. Quiere decir que se van a asentar en la parte de Italia. Los visigodos son los que se van a asentar en la península ibérica, lo que hoy día conocemos como España. Tiene una minoría, tiene el poder. Normalmente su poder se basaba en la fuerza del ejército y en sus jefes militares. Los vándalos eran un pueblo bárbaro llamado el pueblo nórdico, lo que nosotros conocemos como vikingos. Y los francos va a ser uno de los pueblos bárbaros más importantes. ¿Por qué? Porque de ellos después va a surgir el reino franco, y del reino franco va a surgir lo que nosotros vamos a llamar, o vamos a ver después de algunos temas, como el imperio carolingio. Y con eso acabamos nuestro tema de hoy día.